iniciaría la doctora Blanca a explicarnos parte de este objetivo y pues ahora sí comenzamos. Ya se ve todo muy bien, doctora. Excelente, bueno. Nuevamente, buenas tardes a todos ustedes. Para nosotros es un gusto estar el día de hoy eh, participando con la presentación de lo que son las herramientas técnicas de organización de información para la investigación científica, en donde la doctora Bianca López y su servidora Blanca Bernal, pues les hablaremos de algunas herramientas que facilitarán su labor de investigación y las normas de citación de formato APA que son fundamentales para que ustedes puedan llevar a cabo su trabajo de investigación y tengan un orden lógico y científico, ¿no? Se me olvida que es con la otra computadora. Bueno, como mencionaba mi compañera, la doctora Bianca, el objetivo de esta plática es estudiar básicamente estas herramientas de las cuales les mencionaba para la investigación y lo que viene siendo las normas APA fundamentalmente, en donde dichas herramientas de investigación son recursos y estrategias que van a facilitarles la búsqueda, la organización, la análisis e interpretación de la información que ustedes obtengan para redactar su documento científico de una manera eficiente, pero sobre todo ética, al implementar de forma adecuada lo que es el conjunto de reglas y lineamientos que nos permite dar crédito a quienes generaron la información y que nos permiten construir nuestro propio documento y de ahí generar nuestro propio conocimiento. Entonces, como bueno, pueden ver ahí en la primera diapositiva, dentro de las herramientas se busca lo que mencionaba, búsqueda de información, organización de la misma, análisis, evaluación y presentación de la información redactada de forma adecuada, ¿no? Y ahí se menciona algunos de las herramientas que vamos a mencionar, que no voy a entrar en detalle ahorita en esta, ¿no? Y bueno, en cuanto a las normas APA, veremos cómo se citan la información dependiendo la extensión de la misma, si es uno o más autores, si es un libro, si es un artículo, si es un sitio web, etcétera, ¿no? Cómo se presentan las figuras, las tablas, las referencias, lo que es el parafraseo y lo que es el plagio. Por tanto, deberemos partir de hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo investiga o debe investigar un estudiante exitoso en 2026? ¿No? La investigación ya no consiste únicamente en buscar información y definir una pregunta, sino que debemos explorar primero sobre el tema con herramientas de inteligencia artificial que nos permitan optimizar nuestro tiempo y hacer búsquedas más asertivas y especializadas. Buscar literatura científica y evitar documentación que no ha pasado por un proceso de evaluación de pares a ciegos, que no tiene un rigor científico y que obtenemos a lo mejor pues de algún ensayo que alguien subió, ¿no? Y que no precisamente tiene esa calidad que están buscando quienes nos van a publicar. Analizar la evidencia de dicha información, es decir, si está en una revista Q1, si tiene Scopus, si está indexada en un nivel básico o es únicamente, pues no sé, una tesis de licenciatura, de maestría o de grado. Organizar las referencias de acuerdo a los criterios que se deben seguir de acuerdo a normas APA y redactar de manera apropiada, evitando la redundancia, y sobre todo el plagio de la información, ¿no? De ahí el parafraseo. Y citar correctamente. Por otro lado, mencionaba hace ratito, pues algunos de los errores es tomar como verdad todo lo que encontramos en la red y tenemos que aprender a eh, identificar qué sí es confiable y qué no. Por ejemplo, el uso de un Wikipedia, buenas tareas y ese tipo de sitios, pues no son permitidos para un ensayo científico o una tesis, ¿no? Copiar las referencias sin revisarlas previamente tampoco es correcto porque probablemente esta información pues no es verídica o no fue validada, entonces hay que verificar previamente. Los DOI, que son
los índices de identificación digital que llevan los documentos científicos en ocasiones no abren o están rotos o ya caducaron porque la página cambió o porque lo migraron a otra plataforma. Entonces hay que verificar que el documento sigue vigente. Utilizar información sin citar también es un grave error porque entonces decimos, bueno, eso se te ocurrió a ti, es de tu ronco pecho o lo dijo alguien más, ¿no? Y por último, confiar completamente en que la IA nos está diciendo la verdad. Recuerden que la IA va aprendiendo de nosotros le vamos dando instrucciones y va conociendo un poquito de cómo nosotros trabajamos. Entonces, si no le damos la instrucción apropiada, puede equivocarse también la IA o comprender otra cosa, ¿no? De ahí que esa etiqueta del DOI que les mencionábamos, que era el identificador de objeto digital, aparece generalmente pues al final de una cita. Eh, Cuando hacemos una referencia, ya no requerimos poner fue recuperado tal día, de tal mes, de tal año. Anteriormente sí. El APA ha venido cambiando y evolucionando con los años. De hecho, si ustedes ven normas APA, va a variar entre documento y documento, pero está la fuente oficial o la dirección oficial de normas APA que yo les recomiendo que las vayan viendo. Ahí nos basamos para hacer esta presentación, porque hay cosas que van cambiando. Eh, Esto se hace de recuperado en tal día o tal fecha solo cuando la fuente no tiene año, que generalmente ponemos sin año, ¿no? Sin fecha. Eh, el término fuente se pone generalmente al pie de la figura de la tabla, pero esta ya fue cambiada por nota. Es nota, punto elaborado a partir de o elaboración propia, ¿no? Entonces es otra de las observaciones o cambios que han habido en los últimos años. Bueno, a continuación le cedo la palabra a mi compañera, la doctora Bianca. Muchas gracias, doctora Blanca. Y bueno, ahorita como la doctora Blanca nos ha venido platicando en esta breve introducción de lo que vamos a ver en estas herramientas y técnicas en el proceso de investigación, ahorita les vamos a platicar, bueno, yo siempre la investigación me gusta verla como si fuera una receta de un pastel, ¿no? Es saber todos los ingredientes que yo necesito para poder completar este producto final. Y tal cual como se las vamos a ir presentando, primero va a ser dentro de como estos pequeños pasos que al menos nosotras solemos realizar en la vida real para hacer una investigación. Primeramente, bueno, una de las herramientas, la siguiente, por favor, que creo que la mayoría de los que estamos aquí utilizamos, la primera que les voy a explicar ahorita es ChatGPT. Yo creo que ahorita no todos, más bien la mayoría usamos ChatGPT, no creo que alguien no conozca lo que es. Si quieres, me apoyan más con la anterior, doctora, para explicarles estas herramientas que vamos a explicar, cuál es el proceso o para qué es que las estaríamos utilizando. Primeramente, pues hay herramientas que nos van a permitir escribir un texto de manera más rápida y eficiente. Por ejemplo, ahorita el doctor Limbert les compartía que yo soy contadora de profesión. Los contadores u otras profesiones solemos a veces no estar tan familiarizados con la parte de la escritura, o sea, la redacción de textos. Yo, sobre todo por mi formación, que tengo una maestría en impuestos, estoy más especializada en o sea, algo convertirlo en un número o interpretar números, no tanto hacer una redacción. Entonces, al menos en mi caso, las herramientas de inteligencia artificial me han permitido inclusive yo poder desarrollar esa habilidad de poder, una idea que yo traigo tal cual como muy abstracta, poderla desarrollar de mejor manera en alguna pues aplicación, ¿no? También nos permite hacer la corrección o el estilo del documento, buscar información. Digo, anteriormente sabemos que todo el proceso de investigación se llevaba en físico, ¿no? Ir a una biblioteca, estar haciendo la consulta de algún documento tal cual así en un libro, irnos a la biblioteca a revisar las principales fuentes del tema que yo quiero investigar. Ahorita, gracias al avance de la tecnología, pues es que todo lo tenemos al alcance de Internet. También hay gestores de citas y de las referencias bibliográficas que, como nos platicaba ahorita la doctora Blanca, pues una parte muy importante del proceso es evitar cometer plagio, es decir,
estar redactando nuestro documento y considerar que las ideas que estamos plasmando son pues tal cual ideas propias. Por ello, utilizar estos gestores de citas y de referencias es una de las actividades más importantes porque así evitamos el tener, a veces ni siquiera es por querer cometer el plagio, es simplemente por el descuido de, a lo mejor anexé la cita, pero si lo estoy haciendo todo manual, olvidé poner la referencia o viceversa, ¿no? Escribí el texto, no puse la cita y sí está dentro de las referencias. Entonces, por medio de los gestores es que evitamos que pues sea algún tipo de descuido que pueda prestarse a que el documento tiene plagio. Y también, pues al final, poder elaborar alguna presentación apoyada en alguna herramienta de inteligencia artificial, como suele ser, nosotros primero tenemos un documento de investigación y ya después realizar la presentación ejecutiva o ante algún comité de esa investigación, pero ya de manera más concisa. Entonces, todas estas herramientas vamos a ver a través del taller del día de hoy. Y ahora sí, en la siguiente, como les platicaba, pues ChatGPT es prácticamente una de las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas o que creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos utilizado. Es una herramienta desarrollada por OpenAI que nos permite con muchísima información de Internet, lo que nos va a permitir, al menos en mi caso, ser el primer buscador en el cual cuando yo tengo, por ejemplo, un planteamiento del problema o algo que yo quiero resolver, lo primero que yo hago es irme a ChatGPT como para hacer esa lluvia de ideas inicial. Ok, quiero investigar este tema y tal cual yo se lo voy a pedir a ChatGPT y no hay que caer en lo siguiente, como sé que muchas veces cuando estamos haciendo una tarea para la escuela o que a veces se puede interpretar que usar ChatGPT está haciendo que las personas dejemos de pensar y es todo lo contrario. Las herramientas de inteligencia artificial lo que hacen es permitirnos avanzar de una manera más ágil y también va a ser muy distinto la manera en la que una persona pueda hacer una pregunta, pero lo más importante es que al momento en que nosotros formulemos una pregunta podamos dar un contexto completo para que también la información que nos dé ChatGPT pues sea muy completa. Es distinta, ¿me ayudas en la siguiente, por favor? Es muy distinto que yo le pueda pedir a ChatGPT, quiero investigar sobre emprendimiento. Va a ser una información la que me puede dar a que yo le pueda decir, soy estudiante de licenciatura, estoy por realizar una investigación que tiene por objeto hacer esto, el cual trata sobre el emprendimiento juvenil en México. Me gustaría que me dieras un pequeño índice, una guía o cuáles son los 10 principales autores que han escrito sobre este tema en los últimos 5 años. Entonces, es muy distinto que yo le pueda hacer ese planteamiento a simplemente pedirle escríbeme un texto de 10 cuartillas sobre emprendimiento juvenil, ¿no? Estas funciones de ChatGPT, bueno, consisten en las siguientes. Primeramente, pues podemos conversar y nos puede dar cierta asistencia, nos puede ayudar en la generación del texto, simplemente para dar ideas. No hay que confundir el pedirle la información, copiarlo y llevarlo, que claro, hay normas que nos permiten incluso citar de qué manera nosotros utilizamos ChatGPT para nuestro documento, pero no hay que agarrar el texto tal cual, es simplemente para que nos dé una idea de nosotros cómo podemos iniciar ese documento de investigación. También nos puede permitir realizar resúmenes o un parafraseo de algún tipo de documento, artículo que nosotros le carguemos pues al chat. Nos puede permitir también buscar información y pues la generación de ideas, ¿no? Que les decía de este planteamiento inicial cuando quiero investigar, que nos dé pues ese bosquejo general. En la siguiente. La clave para que ChatGPT no nos dé cosas que no nos sirva es poder tener una fórmula, como yo les decía, la receta de nuestro pastel es en ChatGPT o en algunas herramientas de inteligencia artificial se les llama tener el prompt adecuado. ¿Qué es el prompt? Es esta serie de pasos o indicaciones que nosotros le vamos a dar a este asistente para que nos dé la información más completa. Esta es una pequeña formulita de 4 pasos que al menos a mí me funciona. Primeramente, pues en el paso número 1, una pequeña lluvia de ideas y entonces yo le pongo dentro del prompt, ¿no? Actúa como investigador académico y dame 5 líneas de investigación innovadoras sobre este tema. ChatGPT me va a dar tal cual en ese rol. Es distinto que me lo dé en el rol de simplemente un buscador de fuentes de Internet a que me lo dé en un rol como asistente académico, asistente legal, asistente médico, el rol que tú le pidas.
Paso número 2, sintetizar, pues, ok, resúmeme de este texto los puntos clave o si yo quiero investigar esto. Estos 5 artículos que yo te estoy entregando, me van a permitir realizar de una manera adecuada mi marco teórico? Me puede decir que sí, me puede decir que no, es tal cual, estar como en un 1 a 1 con una persona o con un asistente especializado en el tema. Ya después hacer la estructura, ok, créame una estructura de un índice preliminar para yo no perderme o no irme de los temas que no me van a abonar a concluir esa investigación. Y al final, pues hacer esa labor de una corredacción. Revisa este párrafo que tenga un tono formal, que haya coherencia entre este párrafo y en el siguiente, o apóyame en crear un hilo conductor entre esta idea y esta idea, y es la manera en la que el documento pues va a leerse mucho más sencillo. En la siguiente. Ajá, doctora. Sí cambió, ¿no? Sí, sí se cambió. Ok. Muy bien, entonces ahora tenemos lo que viene siendo algunas de las herramientas más populares y sencillas y gratuitas que existen para que podamos construir nuestro marco teórico. Ya que tenemos ese tema, ya tenemos la información, como dijo Bianca, en donde a través de los gestores de búsqueda, pues ya nos dio los principales documentos, pues puedo ir elaborando mi marco teórico. Eh, en esta red social de investigadores, lo que se hace es que se van juntando la documentación y aparecen ahí las veces que esos documentos han sido citados y en dónde. ¿Para qué nos sirve esto? El documento que tiene más citas es porque tiene una mayor calidad y reconocimiento entre los científicos o la gente que escribe sobre los mismos temas. De ahí que la construcción de nuestro marco teórico nos permite generar nuestra introducción, hacer la revisión de la bibliografía, generar lo que es la definición de los conceptos y teoría y nuestras propias conclusiones. Creo que no tengo aquí el acceso a ResearchGate. Voy a entrar ahorita rápidamente para que ustedes vean, pero como les mencionaba, en Google Scholar podemos ver lo que son artículos científicos, tesis, libros, capítulos de libros y ponencias. Se me olvida que tengo dos máquinas. Por lo tanto, permítanme. Ustedes me dicen si lo pueden ver. Sí, estamos viendo su pantalla, doctora, ya está por ingresar a ResearchGate. Okay. Para esto debemos de tener una cuenta, es gratuita y nos permite tener y crear nuestro propio perfil, ¿no? Entonces, ahí aparece lo que es la información de todos los documentos que tengo, por ejemplo, yo dentro de esta plataforma, pero también puedo buscar el emprendimiento social, como lo estaba mencionando Bianca, y me va a dar dentro de ResearchGate los diferentes documentos que hay sobre este tema. Yo nada más no dije que en México, no dije nada, ¿no? Pero podemos ir delimitando, lo cual nos permite generar aún un perfil o una búsqueda, pues, acorde con, y vamos viendo los documentos, ¿no? Por ejemplo, este es una conferencia que se dio en Oaxaca en el 2026. Este es nuevo, ¿no? Y aquí está. Al ser una conferencia, pues no tenemos como que la certeza de que este documento haya pasado por un proceso de parcial. Sin embargo, pues ahí podemos ir revisando, ¿no? El otro era Google Scholar. Aquí podemos hacer la búsqueda por autor o lo podemos hacer por tema, ¿no?
¿Cómo está, doctora? ¿Como Bianca López o Bianca Yanet? Aquí, Esa, aquí está la publicación de la doctora Bianca. Ahí está, la ya como copiloto. Aquí está su semblanza. Ay, Dios. La guía como copiloto. Este es otro documento en el cual la doctora participó. Pero también pueden hacer la búsqueda por el título, ¿no? De esos que ustedes ya buscaron con la herramienta de gestor que les dio la doctora Bianca, a lo mejor no encuentran la liga. Y estas herramientas les pueden ayudar a encontrarlos por otra parte, ¿no? Entonces, si se fijan, tenemos diferentes maneras de llegar a la información. Aquí lo importante es que ustedes las conozcan y aprendan a utilizarlas. Bueno, me voy a regresar a la presentación, que ya la perdí. Ay. Y bueno, ya les especificamos ahí en Google Scholar que estamos buscando, ¿no? A lo mejor un artículo científico, pero recuerdo la Bianca para ChatGPT. Aquí también en Google Scholar puedo filtrar de qué año a qué año, igual en ResearchGate, de qué año a qué año, ¿no? La temática, el país, la localidad, incluso algún sector en particular. Bueno, como ya les mostré ahorita aquí la búsqueda, vamos a hacer este pequeño ejercicio en donde ustedes deberán de ingresar, por favor, a Google Scholar. Les vamos a dar 2 minutitos para esta actividad. ¿Le parece bien, doctora Bianca? Sí, yo creo que con 2 minutos es suficiente, pero el del que van a investigar está en la siguiente diapositiva. Esto nada más es como una pequeña demostración de qué es lo que encontraríamos, que es lo que usted nos explicó ahorita en la página. Correcto. Este término sería el que que pongan aquí. Era lo que les iba a mencionar. Vamos a hacer este ejercicio en donde en el buscador van a colocar la información que viene en la siguiente diapositiva, van a encontrar o determinar el número de citas, artículos relacionados y descargar o darnos el nombre exacto del documento más citado, ¿no? Con estas características. Entonces, damos 2 minutitos a partir de ahorita, chicos. Sí, acuérdense que nosotras no dejamos de ser maestras, entonces siempre queremos estar haciendo evaluaciones. La evaluación ahorita, pues para ver que se comprendió cómo usar Google Scholar, va a ser buscar este término, así tal cual nada más, emprendimiento en México en Google Scholar. Anoten cuántas citas tiene el documento que les aparezca más citado, solo en la primera página de ahí, porque pues les pueden aparecer varias páginas, y cuál es el nombre exacto del documento más citado. Ya que ustedes lo anoten, les vamos a poner un pequeño quiz aquí. ¿Me ayudas tú pegándolo? Porque yo estoy haciendo la presentación ahorita. Sí. Por favor. Ya que pasan los 2 minutitos, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí ya se las pegué, por los que ya lo pudieron hacer, pues igual pueden irlo respondiendo. Ahí en el formulario de Google le dan clic y ahí responden, vienen 2 preguntitas. Voy a buscar el formulario mientras tanto. Yo ya se los pegué, ¿eh? Ah, dices para proyectarlo ahorita. Sí. Está ahí mismo en la carpetita, dice cuestionario 1. Sí, lo que pasa es que si me salgo de aquí me van a ver. Y no quiero cambiarme de esta pantallita. ¿Sabes cómo? Que a donde me muevo se mueve la pantalla. Sí. Ahorita en 1 minuto me cambio.
Y ya pasó. Porque ya hay algunos que incluso estaban poniendo aquí en el chat. Ajá. Bueno, Ay, pues ahí les podemos compartir la respuesta, porque ya lo están poniendo aquí en el chat también. ajá. El documento más citado, el nombre correcto era Factores de Entorno Determinantes del Emprendimiento en México y cuenta con 103 citas. Entonces, esa es la respuesta correcta. Ya imagino que todos sacaron 100. Qué bueno que sí supieron cómo utilizarlo. Pero ya lo pusieron ahí. Bueno, porque no encuentro el acceso como... ¿Está en la misma carpetita de donde está la guía? sí, pero me parece la que le compartimos a los muchachos como alumnos, no la que vemos nosotros como creadores de... Componentes. Ok, va. Bueno, ahora sí. Pasamos entonces a hacer el quiz. Al siguiente tema. Sí, muy bien. Ahora, con respecto a Semantic Scholar, es otro buscador similar a Google Scholar, en donde nosotros al ingresar algún tipo de tema, nos va a hacer la descarga o nos va a buscar distintos, ya sea artículos, capítulos de libros, a cualquier tipo de documento que relacione ese tema. A diferencia de Google Scholar, bueno, Google Scholar es un repositorio muy grande, si no es uno de los más grandes, es en donde vamos a encontrar la mayoría de los textos disponibles para ese tema que nosotros queremos investigar. Sin embargo, la manera o los filtros que nosotros podemos aplicar en Google Scholar está un poco más limitado. Semantic Scholar, como es un buscador que se apoya de inteligencia artificial, nos permite otras funciones que Google Scholar no tiene, pero la información que vamos a encontrar en Semantic Scholar es más limitada que la que tenemos en Google. Entonces, también una de las ventajas de utilizar Semantic Scholar es que nos permite, pues, el resumen de artículos de manera automática, nos identifica artículos que están influyendo en el tema que nosotros le estamos ingresando y a su vez, pues como les decía, como es un asistente que se apoya de inteligencia artificial, nos va incluso como a entender el contexto o el tema que nosotros estamos investigando para hacernos sugerencias de investigaciones similares al tema que nosotros le estamos solicitando. Si lo quisiéramos ver en pasos, bueno, el paso número 1 sería ChatGPT, usarlo para ese bosquejo o lluvia de ideas. Después, ya al momento en que nosotros nos vamos a ir al buscador, primeramente Google Scholar, que es el repositorio que va a tener muchísima más información o documentos, y con Semantic Scholar para que nos permita ir haciendo pues como esa como pequeña relación entre un documento y otro de ese tema que nosotros queremos investigar. Y se usa también así similar como lo que usaron ahorita de Google Scholar. La siguiente, por favor. Hay otra aplicación que se llama Notebook LM. Si no lo han utilizado, la verdad que se los súper sugerimos. Yo lo aprendí a usar a inicios de este año, que nos dieron un curso sobre herramientas de inteligencia artificial que nos puedan apoyar en la docencia. Y yo la verdad es que quedé encantada por todo lo que hace. De verdad, no, digo, a mí ni me van a pagar de Notebook LM por hacerles publicidad, pero nos permite hacer muchísimas cosas. Es un asistente de investigación impulsado por la inteligencia artificial y desarrollado por Google. Y tal cual, ¿para qué nos va a servir? Por ejemplo, nosotros ingresamos, aquí les puse como que una pequeña pantallita del lado izquierdo, cuando nosotros ingresamos a Notebook LM, nos da una opción ahí que dice crear cuaderno. Cuando nosotros le picamos crear cuaderno, básicamente es esa área de trabajo en lo que le vamos a ingresar un tema. Por ejemplo, yo le puedo decir, desarróllame una guía para cómo citar correctamente en una tesis. Cuando yo le dé esa información, en el buscador del lado izquierdo me va a poner todos los documentos, artículos, capítulos de libro, fuentes de internet que hablen de ese tema en específico y me va a dar todas las páginas en donde encuentre ese tema que yo le estoy pidiendo. Y del lado derecho aquí, que es lo que les puse aquí, donde dice estudio, con todas las opciones en lo que me puede convertir esa información que encontró en internet
me lo puede convertir a darme un audio. O sea, yo puedo, a mí me encanta escuchar audiolibros porque pues vengo manejando y siento que no estoy perdiendo el tiempo nada más en el tráfico, entonces yo puedo decirle, dame los temas más novedosos sobre aspectos fiscales que sucedieron en la semana pasada, va a buscar todas las fuentes, lo convierto en un resumen de audio y lo puedo venir escuchando en el carro. Incluso puede servir hasta como en una guía de estudio o en algo que yo me quiera convertir experto en un poco periodo de tiempo, en lugar de yo estar invirtiendo a lo mejor tiempo en estar leyendo todos los documentos, puedo pedir un resumen de toda la información y venirla escuchando en el carro, ¿no? Le puedo pedir que me haga incluso un video, le puedo pedir que me haga un informe, que me elabore un cuestionario, que me haga una tabla de datos, que me elabore una presentación, que me haga un mapa mental, que me haga tarjetas didácticas, sirven mucho como para hacer, como para estudiar. Y una de las herramientas que más me gusta a mí son las infografías. O sea, yo le pido un tema muy complejo que a mí me costaría trabajo hacer los dibujos o hacer la pequeña guía. Le pido, háblame sobre pasos para emprender en México. Le pido la infografía y vienen así tal cual los dibujitos generados. O sea, es una herramienta súper buena y también para la parte visual de las presentaciones que elabora en PowerPoint es muy útil. Entonces, de verdad que les recomiendo que la exploren si no la han utilizado hasta ahorita. A la doctora Blanca también le gusta mucho, ¿verdad, doctora? Así es. Sí, es muy buena para las presentaciones y las imágenes, toda la parte visual es muy buena. Nos Siguiente. permite estar actualizando constantemente el material que le proporcionamos a los estudiantes. Una vez que nosotros lo preparamos, pues hacemos uso de este tipo de herramientas, inclusive para que ellos la implementen para la presentación de su documento final. Entonces, no es malo que ustedes hagan uso de estas herramientas que les está mostrando la doctora Bianca y que vamos a ver el día de hoy. Lo malo es que abusemos de ellas, que lo dejemos todo a la herramienta y que al momento de presentarlo no sepamos qué significa lo que está en esa diapositiva, ¿no? Porque se lo Ujú, dejamos todo a la IA. exacto. Y una de las ventajas también que tiene Notebook LM que no les había comentado es tal cual, nos va a dar todas las fuentes de Internet de ese tema que yo le estoy solicitando, pero yo soy quien puede elegir cuáles fuentes sí quiero utilizar, cuáles no, e inclusive puedo hacer una combinación, puedo subir yo los documentos que a lo mejor yo ya tengo preparados y le digo, con estos documentos que yo te estoy anexando, créame la presentación, la infografía, el resumen, video, lo que sea, o tal cual las fuentes que me ayuden a encontrar de internet. Es La correcto. siguiente es. Perdón que te interrumpa, Bianca, esta herramienta hace o permite eso de crearle o subirle documentos, copiar las ligas de internet que hablan sobre ese tema y decirle, hazme un informe de, o genera el CBU, o actualiza mi resumen, hoja de vida, qué sé yo, ¿no? Con diferentes datos, y lo va a generar porque es la información o las fuentes que le estoy proporcionando. Entonces, esta es una de las herramientas que nos permiten jugar con más de una herramienta o medio de. Entonces, vamos a continuar, ¿te parece, Bianca? Sí, adelante. Sí, aquí básicamente ya es como esos pequeños pasos que son los que les explicábamos ahorita en la diapositiva anterior. ¿Cómo es que vamos a usar Notebook LM? Bueno, pues ya que nosotros le hayamos dado el texto, nos va a permitir hacer la carga de las fuentes, ya sea las que encontró, que yo seleccioné o las que yo ya tengo. Voy a poder hacer la consulta, pues es como un chat tal cual, como cuando usamos ChatGPT, así tal cual. Nos puede hacer también el análisis de las citas de todos los documentos que encontró o que yo subí y pues nos puede hacer la creación de audios, de presentaciones, de videos, etcétera. Entonces, los invitamos mucho a explorar esa aplicación. Ya con respecto herramienta tecnológica que es muy útil para la parte cuando nosotros ya estamos redactando el documento, es una aplicación que se llama Grammarly. Esta aplicación, bueno, funciona por medio de un complemento que nosotros le podemos descargar cuando estamos trabajando, por ejemplo, en Google Docs. Nos vamos a la parte de complementos, descargamos Grammarly y tal cual lo que nos hace es ir identificando algunos errores ortográficos dentro del documento, de puntuación, de acentos, de que iba una H y no se la pusimos, o también incluso en mejorar el estilo y el tono del texto para, pues, tratar de hacer que nuestra información o el documento que estamos escribiendo tenga coherencia en lo que se está hablando y no como, bueno, yo les platico siempre, ¿no? En mi historia, cuando empecé en mis pininos de investigadora, cuando entré a la maestría,
que tenía que hacer tal cual un documento como una tesina. Yo nunca me consideré buena para la parte de la redacción, entonces me acuerdo que mi asesor de tesis me regañaba mucho porque decía, como que parecía que en mi documento estaba yo haciendo como un resumen de las principales noticias de la semana, ¿no? Ah, bueno, un párrafo hablaba de una cosa y luego otra cosa de otra cosa y otra cosa de otra cosa. Era el mismo tema, pero no había una conexión porque no estaba bien redactado, no sabía cómo escribir. Nos dicen aquí una sugerencia. Dice, sugerencias a los investigadores jóvenes, estas herramientas como ResearchGate, Google Scholar, Notebook, no se deben de poner en las referencias, sino que se debe poner la referencia de la fuente original utilizando APA, Mendeley o cualquier otro tipo de formato. Muchas gracias. Y sí, les decíamos, o sea, prácticamente, en el caso de ChatGPT, sí hay reglas específicas o de alguna herramienta de inteligencia artificial que nos haya ayudado en la redacción del documento y se tiene que especificar antes de poner nuestras referencias de qué manera es que utilizamos ChatGPT, ¿no? ChatGPT fue utilizado para mejorar la redacción del documento o para la lluvia de ideas, o para la síntesis de la fuente de tal autor, ¿no? O sea, sí se debe especificar. Y les mencionaba que, pues, a mí lo que me permitían algunas de estas herramientas es tomar la idea de cómo debe verse correctamente redactado y cómo debe verse la conexión entre un párrafo y otro, y entonces eso ya me permitía a mí ir desarrollando esta habilidad de, ok, no debo poner únicamente, Méndez dijo, y tal dijo, y de acuerdo con, o sea, es ir viendo cómo nuestro párrafo pues va viéndose así tal cual, como una narración y no como un pegoste de varias ideas. Estoy buscando un documento donde me aparezca, por ejemplo, yo tengo Grammarly en Google Docs, entonces todavía que les mencionaba lo de las extensiones. Cuando tenemos un documento nuevo, les va a permitir aquí en extensiones, en complementos, buscar ese o obtener los complementos que ustedes necesitan. Entonces ahí la buscamos como Aquí Grammarly. buscaríamos lo que viene siendo Grammarly y se instala. ¿Lo escribí mal? Sí, creo que te falta una M nada más. Ay. Bueno, acá está, ya no lo voy a volver a hacer yo porque pues ya lo tengo instalado, pero básicamente es le dar aquí en instalar y seguir los pasos que les va proporcionando, con qué cuenta, ¿verdad? Yo aquí tengo varias cuentas. Y bueno, o usar otra cuenta. Con tu cuenta más uses o en donde estés guardando tu documento. Exactamente. Ahorita entré con ese correo. Entonces, básicamente así es como se instala lo que es el Grammarly y les permite, como decía la doctora Bianca, ir manteniendo un estilo y tono de redacción similar y corrigiendo aquello que vamos omitiendo, ¿no? O a veces damos varios dedazos o teclazos que no deberían de ser. Eso también nos lo va mostrando ahí. Vamos ahora ya con la parte de los gestores de citas, las herramientas que podemos utilizar. La siguiente. Ahora, con respecto a los gestores de citas, bueno, estos son algunos de los principales que se utilizan, es Mendeley, BibMe, Citefast y Scribr. Estos, además de ser pues una red social académica, nos permite organizar nuestra biblioteca de investigación. Yo, por ejemplo, conocí tanto Mendeley como Zotero, que de Zotero es de donde les voy a mostrar ahorita en las siguientes diapositivas una pequeña guía de cómo se utiliza. Yo los conocí cuando estuve haciendo el doctorado y la verdad es que fueron unas herramientas sumamente útiles y que incluso como pues digital son documentos que ya se quedaron ahí por siempre en ese repositorio pues que está en mi computadora, lo vas organizando por pequeñas carpetas como lo que les muestro ahorita del lado derecho, que ahorita les voy a explicar, lo vas organizando por carpetas, entonces yo en cualquier momento, sobre todo nosotros que solemos estar trabajando con documentos en una misma línea de investigación, pues yo ya tengo ahí documentos en los cuales me puedo basar de investigaciones previas, que claro, deben ser de esos
documentos que nos hablan de la teoría o de la persona que investigó por primera vez o para hacer como alguna parte de los antecedentes de nuestra investigación, pero para la construcción de nuestro marco teórico o contextual, pues sí es, o sea, más bien lo que tenemos que hacer es tener las fuentes no mayores a 5 años. Por eso siempre ese repositorio pues se va a seguir actualizando. Zotero, lo que les decía es que es uno de los gestores de citas y referencias que más tiempo nos va a ahorrar al momento de realizar una investigación. Tal cual, también es un complemento que se le puede instalar al Google Doc. Ahorita, como nos mostraba la doctora Blanca para descargar Grammarly, hacemos la descarga de la extensión de Zotero, pero también tenemos que hacer la descarga, o sea, nos vamos a meter a la página de Zotero y hacemos la descarga de, pues, como una aplicación que va a quedar ya de cajón en nuestra computadora. Aquí, por ejemplo, les pongo una pequeña referencia. ¿Cuáles serían los pasos ya cuando yo tenga instalado tanto Zotero aplicación en mi computadora y el complemento en mi documento? Yo me puedo ir a Google Scholar o a cualquier otro buscador de los artículos o de los documentos que voy a utilizar para mi investigación. Y como ya dejé instalada la extensión, aquí si se dan cuenta va a aparecer arribita una pequeña hoja que dice Save to Zotero. Al momento en el que yo le doy Save to Zotero, cuando tengo yo este documento o el artículo, por ejemplo, que quiero guardar, se habilita esta pantallita que aparece aquí del lado derecho, en donde me va a decir guardando a, y me va a poner la carpeta en la que yo voy a guardar ese documento. Por eso les decía que nosotros vamos abriendo carpetitas con el nombre de los temas generales de investigación y ahí nos van a quedar todos esos documentos. La siguiente, doctora, por favor. Ya una vez que nosotros tenemos guardado, o sea, simplemente con ese darle clic al documento, se guarda en la carpeta, automáticamente jala toda la información del documento, jala los autores, jala el año de creación, el título, inclusive jala el resumen. Nosotros tenemos la opción del resumen, pues copiarlo, lo que nos puso en el gestor de Zotero, llevarlo a una página de traducción, regresar el resumen en español y nos crea de manera automática ya la cita en el formato que nosotros le demos, ya sea pues, el más usado en nuestros casos son el de séptima edición. Y cuando yo ya estoy en mi documento de Google Docs, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí aparece esto de que ya está instalado el complemento de Zotero. Simplemente le voy a dar clic en donde dice agregar cita. Cuando yo le pongo, aquí es donde dice número 1, agregar cita. Número 2, se abre esta pequeña como, pues, icono de Zotero. ¿Y qué es lo que debo yo escribir ahí? El nombre del autor o del documento al cual yo quiero citar en ese párrafo. Cuando yo le pongo ahí, por ejemplo, dice Selma. Selma me va a dar los documentos de ese autor. Cuando yo lo encuentro, simplemente le doy Enter y se pone automáticamente la cita aquí. Desde que yo le doy Enter y se pone la cita de manera automática, ya también va a aparecer en el apartado de referencias. O sea, no tengo que estar llevando un control de eso, sino que ya es de una manera, pues, automatizada. El siguiente, doctora, por favor. Ok, y ya a continuación, bueno, eso fue por parte de los gestores de citas. Ahorita la doctora Blanca pues nos va a explicar las principales aplicaciones que se utilizan para la creación de ella, las presentaciones para la parte pues visual de lo que nosotros vamos a presentar de nuestra investigación. Es correcto. De hecho, las herramientas que previamente ya les explicó la doctora Bianca, también tienen el habilitado para hacer presentación. Por ejemplo, la herramienta que vimos de Google, que se llama Notebook, esta te permite hacer presentaciones con la información que tú ya le diste. Sin embargo, esa presentación es una imagen fija, no es como algo que yo pueda ir editando. De hecho, esta presentación la hicimos en Notebook, de ahí que es una imagen completa del documento y no tenemos que estar creando el cuadrito con el cuadrito con el cuadrito con el cuadrito. Simplemente le di la información y me ayudó a generar estas diapositivas. Pero las más comunes son Canva, que también nos permiten ahí el crear o darle lo que viene siendo audio a la presentación y descargarlo en diferentes formatos, ¿no? Ya sea en PDF, en imagen, en video y demás. Estas de acá las podemos utilizar también
a la hora de que creamos lo que son las extensiones, como decimos con el Word, también las podemos crear ahí. En la de Google, la herramienta, la IA de Google también nos permite crear lo que son este tipo de diseños, diagramas, mapas mentales, organigramas y demás, ¿no? Sin embargo, muchas de estas pues sí tienen un costo, mientras que las que le estamos mostrando pues no. Únicamente en Canva iniciamos la sesión con nuestro usuario, como es aquí, y vamos creando nuestros documentos, ¿no? Le podemos poner voz, podemos compartir, podemos descargarlas como les mostraba, reproducción automática, grabar y demás, ¿no? Eh, también, bueno, aquí tenemos un quiz en donde la doctora Bianca les va a copiar y pegar este quiz. Y yo voy a ir alistando con las respuestas. Ok, listo. Ahí les compartí ya la liga del formulario. Nada más que no quiero que vean. Y bueno, como les decía, estas herramientas básicamente nos van a permitir hacer diferentes diseños, ¿no? En esta, lo que lo destaca es que se realizan presentaciones interactivas. Esas básicamente se especializan en diagramas, mapeos conceptuales y organigramas. Beautiful IA es la presentación con IA completamente. Y bueno, Prezi, que ya tiene algunos ayeres, también nos permite hacer presentaciones dinámicas en donde vamos dando un clic y se agranda esa sección en particular, ¿no? Entonces es elegir aquella que nos sirva para el propósito que nosotros estamos buscando, ¿no? ¿Para qué lo queremos? Si queremos destacarlo, tener a la gente pues más atenta a lo que estamos haciendo, pues bueno, hacemos una presentación interactiva. Pero si es un material, como decía Bianca, que yo quiero ir escuchando en el camino, utilizo una que me permite descargarla en un formato de audiolibro, o si la voy a ver o lo voy a dejar en una sesión virtual de mis estudiantes, lo voy a generar como una presentación con voz, ¿no? Explicación de las diapositivas. Ahora sí nos vamos a ir a las respuestas. Que no sé por qué no me está dejando. Aquí está. Llevamos solo 11 respuestas. Tenemos 88 personas conectadas. ¿Qué pasó? Ellos ya están en modo descanso, ellos también dicen, no, yo no quiero hacer nada de exámenes ahora. ¿Están viendo MasterChef o están viendo el fútbol que grabaron? Yo no sé qué están haciendo, ¿verdad? Pero A lo mejor les pusimos muy difícil el examen, doctora. Como pues no nosotros creo. ya tenemos varios tiempos sin dar clases, estamos aquí muy emocionadas poniendo evaluaciones. Bueno, la primera pregunta era relacionada con... Ay, muy bien, aquí todo, la mayoría contestó que era falso porque pusimos Mendeley, Bitmap y CISPA como herramientas para la detección de plagio, pues ni siquiera las hemos mencionado, ¿verdad? Entonces estas son para ir creando nuestras citas y ordenándolas y generar otro documento. Las siguientes herramientas es un asistente de investigación y organización de ideas impulsado por la IA, desarrollada por Google. Las pusimos aquí y en su mayoría contestó correctamente, que es Notebook LM, que es la más reciente, ¿no? De acuerdo con norma ZAPA, ¿cuál es la forma correcta para el cuerpo del documento? Esta aún no se presenta, no sé por qué se me quedó ahí, pero sí es cargados a la izquierda, aún así se la supieron bien, chavos. Quiere decir que tienen excelentes maestros en clase, aunque sea más bonito justificado, ¿verdad? Pero APA dice que es a la izquierda. Uh -huh. ¿Y qué significa el DOI?
pues ya sea en inglés o en español, pues es un identificador de objeto digital. Y cualquiera de las dos que contestaran estaba bien. Bueno, gracias por interactuar y participar con nosotras. Vamos a continuar entonces con la siguiente. Ahora sí, lo que viene siendo algunas herramientas para detectar el plagio. Y me decía la doctora Bianca, pero ¿a ellos les será de utilidad el conocer estas herramientas como para qué? Pues bueno, como ustedes no saben qué tanto están siendo, y les digo porque con los años me he percatado de eso, ya sea a nivel de licenciatura, maestría o doctorado, eh, no nacemos aprendiendo a parafrasear la información que nos encontramos. Entonces agarramos, copiamos, pegamos, ponemos los autores y creemos que eso es hacer un documento científico. Es correcto, se permite hacer copy-paste de un texto, pero de N cantidad de palabras y si lo supera se cita de otra forma y se debe parafrasear cuando lo presentamos de tal o cual otra manera, que ahorita lo vamos a ver, pero tampoco se debe de abusar de una misma forma de presentar información. Es decir, no podemos utilizar en todo nuestro documento citas textuales, porque entonces, ¿dónde queda nuestra aportación al conocimiento? ¿Dónde queda nuestro trabajo de análisis, de interpretación, de síntesis, de redacción? De ahí que nosotros utilizamos cualquiera de estas copyleaks y plagiarismas son gratuitos, pero al día nos permite un determinado número de revisores o, por ejemplo, es que tengo aquí la laptop para que me puedan escuchar. Esa es la sección, entonces yo voy a agarrar de aquí, es un documento de este párrafo, y le voy a decir que por favor revise si tiene plagio o no. Le digo, compruébame el plagio, me dice que puede tardar 30 segundos. Aquí me pide que le evalúe. Está comprobando el texto y las fuentes. Y aquí nos va marcando, ¿no? Ya procesó todo el texto, ya identificó y dice que hay un 77% de similitud detectada. Y bueno, me dice esto porque lo tengo acá en mi navegador y demás, ¿no? Está si yo le digo ver los detalles le voy a poner el correo y demás y me va a dar las fuentes. Pero no tiene plagio el documento. Pues déjame, me meto con... No, me voy a meter con otro. ¿Ven? Cuando quise comprobar el plagio, ya me quiso cobrar. Sirve para que nos diga si sí o si no. Entonces, tenemos este otro. CopyLeaks. Aquí quiero pegarte texto. Me lo permite humanizar también. Ay, se metió en otro lado, perdón.
Hmm. A ver si me dejo, no me dejó entrar aquí. Es que estoy en esta máquina. Bueno, no me deja cambiarla por alguna extraña razón. Vamos a hacerlo de manera... No me deja. No me deja hacerlo de manera gratuita. Bueno, en esa le pueden eliminar el plagio, pero igual en ocasiones nos cobran. Bueno, esta otra también. DupliCheck funciona de manera similar, pero tenemos que tener cuentas activas. Lamentablemente ahorita yo estoy trabajando dos máquinas porque el audio no funcionó y en esta no tengo activada ninguna de esas cuentas, por lo que ahora sí que este ejercicio se los debo. Pero también le pueden pedir a Gemini o a ChatGPT, copiando y pegando textos o subiendo todo el documento, que identifique la originalidad del mismo o si tiene plagio este documento, ¿no? O de dónde fue citado y les da una relación de referencia. Es cuestión, o de referencias en las que se basó. Es cuestión de que pues hagamos la, la solicitud de manera correcta de que estamos buscando, ¿no? Una disculpa por la falla técnica. Y bueno, vamos a entrar ahora sí en lo que viene siendo las normas APA. Vamos a tratar de ser lo más claras y no profundizar tanto en el tema, porque sí, pues es esto una guía, imagínense, de 500 y tantas páginas, ¿no? Aquí lo vamos a hacer de manera sencilla para que les sirva en la elaboración de su documento final. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos para la presentación de los trabajos escritos? Y aquí se los vamos a proporcionar al INVER para que ustedes lo tengan. Y es primeramente, pues que está conformado en diferentes partes, ¿no? Una es el cuerpo del documento en donde vamos citando lo que vamos presentando y por otro en la parte final las referencias. Como mencionaba la doctora Bianca, debemos al final cotejar que todas las citas aparezcan en el cuerpo de la sección de referencias, que es lo último de nuestro artículo científico. El tipo de papeles, tamaño carta, con los márgenes que nos da uno en automático, ya sea Google Docs o Microsoft Office, de 2.54 centímetros. Los párrafos van cargados o alineados hacia la izquierda y el intermediado es doble. Esto, recuerden, es lo que dice APA. Esto puede variar dependiendo la editorial, el libro o los lineamientos del congreso en el cual ustedes participen. Pero APA esto es lo que maneja. El tipo de letra, anteriormente nada más se permitían dos, lo que era Times New Roman y Arial. Ahorita las normas APA ya nos permiten estos cuatro tipos de letra y nos dice, dependiendo del tipo de letra que ustedes escojan, va a ser el tamaño de la letra, de 12 a 11 y 10 puntos. ¿Por qué? Porque cada tipo de letra tiene alguna forma o un tamaño en particular, ¿no? Por último, lo que es el tipo de presentación de la información, todos los párrafos llevan una sangría a excepción del primero. Cuando iniciamos una sección, el primero no lleva sangría y equivale a un tab de nuestro teclado. Por otro lado, tenemos los estilos de letras, que era lo que mencionaba hace ratito. En el nivel 1 del documento, es decir, capítulo 1, va centrado, va en negritas y va a mayúsculas y minúsculas. En el nivel 2, que vendría siendo el 1.1, no sé, planteamiento del problema, va alineado a la izquierda, va negritas y así se van.
En el nivel 3 hacemos lo mismo, 1.11. A eso se refiere el nivel. Es el número de dígitos que yo utilizo para poner un subtema. Entonces tenemos que dar un tab que equivale a una sangría y ponerlo en negritas o negritas y cursivas o solo cursivas dependiendo del nivel. Y esto a la hora que nosotros generamos nuestro índice debe de aparecer de igual manera. Aquí el problema es que cuando creamos la tabla de índice nos cambia y nos altera ahí este formato que le dimos, ¿no? Pero al final hay que cuidar que quede de esa manera. Se puede omitir en las referencias el lugar de origen del editor, ya no es necesario poner México, España, Francia ni nada de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya con el DOI reemplazamos muchas cosas. Es como nuestro huella digital y nuestro ADN, ¿no? Es inconfundible. Más de 3 autores, siempre se debe colocar el primer autor, su apellido, seguido de et al y el año. Et al significa todos los demás. El límite de máximo de autores actualmente que existe en una publicación es de hasta 20. Antes era hasta 7. Pero las revistas científicas pues no ven bien que haya tantos autores en un documento, ¿no? Generalmente te permiten un promedio de 2 a 3 autores por artículo o capítulo. La estructura del documento, en pocas palabras, va en este orden. En la página del título, el resumen, el texto, el pie de página, las referencias, el cuerpo de la tabla, y aquí viene el tipo de interlineado. Título, numeración, observación, la figura, imagen. Estos van sencillos y a 1.5 o doble, dependiendo la revista, como les mencionaba, perdón. El subtítulo de la figura dice que va doble interlineado. Yo he trabajado con muchas revistas y lo manejan a sencillo y generalmente el texto de la tabla y de la figura son menores que el tamaño del texto, otras no manejan el mismo tamaño. El subtítulo, los apéndices y las ecuaciones, ¿no? Es importante que aprendan a manejar la elaboración de ecuaciones dentro de Microsoft Office porque así es como solicitan en los documentos y no que los hagamos de manera manual. Y adelante, doctora. Esa también. ¿También es mía? Ok. El plagio, como les mencionábamos, es resultado de este acceso a información que actualmente poseemos, porque, como bien mencionaba Bianca, pues nosotros anteriormente teníamos que ir a la biblioteca, sacar copias, sacar un libro, buscar la información, transcribirla, hacer nuestra nota y generar otro texto, pasarlo a la computadora. Pero ahorita con el internet y con todas estas herramientas digitales para generar y gestionar información, pues ya nos es muy sencillo copiar, pegar y sobre todo cuando andamos a las carreras, ¿no? Entonces, se determina que es plagio cuando no estamos dándole los derechos de creación a quien elaboró dicho documento. Por lo cual, siempre debemos de citar quién es el creador de ese párrafo que estoy mencionando. Si es información que yo estoy sumando al documento, entonces deberemos colocar un conector que describa que esa es mi opinión como escritor o como autor de la obra, ¿no? Aquí les dejamos la liga a Norma Zapa, que es como este es cambiante. Aquí ustedes pueden ir revisando, se me movió esto acá, las citas, guía para hacer citas Zapa. Y aquí ustedes pueden ir revisando todo lo que yo les mencione y la doctora Bianca durante lo que nos queda de la sesión del día de hoy, viene aquí explicado a profundidad. Entonces ahí tienen el acceso directo a lo que viene siendo la página de Norma Zapa.
Ahora sí. Ahora sí. Ahora Ok. sí. Básicamente, ahorita como nos venía platicando la doctora Blanca, una de las partes, digo, obviamente tener la correcta estructura del documento, el tipo de letra que está permitido, su tamaño, la alineación del texto, el interlineado, lo de la sangría, pero pues una de las partes más importantes al momento de elaborar un documento de investigación es la parte de la citación, que decíamos que esto es lo que puede generar que al momento en que nosotros metamos un documento a una herramienta para revisar el plagio, pues que nos pueda decir que el documento está plagiado y no precisamente puede que tenga plagio, sino es por error en no anexar una cita o en la manera en la que estamos creando las citas. Nos vamos a ir muy breve en este apartado porque si bien la autora ya les dejó pues la liga de Norma Zapa para hacer toda la consulta y revisión de cada uno de estos apartados, la parte más importante o la regla de oro que nosotros siempre vamos a visualizar al momento de saber cómo dejar una cita o no es, de acuerdo a Norma Zapa, dice, tú puedes tener una cita textual, es decir, completamente la idea del autor, y cuando es la idea completa del autor, es decir, yo leí en un documento y esto sí tal cual me lo voy a traer a mi documento, ahí yo reviso tiene más de 40 palabras, es una manera, no tiene más de 40 palabras y es una cita textual, es otra manera de citar. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nos dice APA es, si tu cita no tiene más de 40 palabras, lo que vas a hacer es entrecomillarme el texto pues, que indica que esa letra o esa redacción no es tuya, sino corresponde a tal autor. ¿Y qué es lo que me vas a anexar? Me vas a anexar el apellido del autor o autores, el año del documento y la página. Ahí sí es obligatorio que anexemos la página de donde estamos extrayendo esa parte de la información. No se pone letra en itálica, cursiva, es la letra tal cual normal, la que nosotros hayamos seleccionado para el resto del documento, no va en letra más pequeña y lo único que hacemos es entrecomillar la información, así como está aquí del lado izquierdo. Viene narrativa, viene la cita del autor y pues entrecomillado lo que yo estoy citando. Cuando es más de 40 palabras, ahí sí APA nos menciona, igual son los mismos elementos, indicar apellido, apellidos de los autores, año, página, pero ahí lo que vamos a hacer es crear un bloque con la información. Ya no se pone así tal cual en la redacción de un párrafo, sino estamos dejando nuestra información en un bloque con una pequeña sangría pues del texto que se esté presentando, pero todo alineadito, o sea, no le vamos a dejar una sangría extra. Doctora, no sé si me puedes apoyar yéndote a la página así tal cual poniéndole como Norma Zapa para que ellos puedan ver exactamente el apartado de donde están las citas, porque así tal cual nosotros para preparar la presentación le pones Normas APA en el buscador, ponle Normas APA, por favor. Lo que pasa es que aquí tiene un índice. Tú le das clic, ¿qué quieres? ¿Citas textuales o parafraseadas? Ajá, mira, no, en el buscador ponle Normas APA, es que yo la consulté en este apartado, mira. Me cambio entonces. Ajá, ponle Normas APA. Espérame, ahorita que estoy a dos máquinas. Normas APA. Y el Dale, teclado me queda lejos. ahí, esa de ahí, dale clic, por favor. ¿Ok? A mí aquí me gusta utilizarlo mucho porque si se dan cuenta en la parte de arriba viene el menú de cada uno de los apartados del documento y entonces yo si me quiero ir directamente, mira, pícale donde dice citas, solo ahí, mira, por ejemplo, están esos 3 apartados. El primer, dale, viste como una pequeña que dice cerrar, hay como letritas blancas, no, regrésate, por favor. Ándale, nada más posiciónate, ándale, ahí no te metas a nada. Ok, ahí tal cual vienen las 3 opciones, ¿no? Si es una cita textual o directa, ¿cómo la voy a poner? Si es menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Si la cita es parafraseada y si son citas con más de un autor, entonces nos metemos e incluso la parte o la ventaja de esta página es que nos va a dar hasta el ejemplo de cómo se debe ver el documento. Mira, me apoyas metiéndote donde dice cita textual o directa, pero de más de 40 palabras.
Ahí, ahí y ahí, más de 40, para que podamos apreciar cómo se va a ver ese pequeño bloque. Mira, ahí viene tal cual. Así es como se va a ver una cita cuando es de más de 40 palabras. Es un bloque de información, no se presenta ni entrecomillado, ni con letra itálica, es tal cual, el bloque completo, una sangría completa y se anexa la cita, siempre cita directa, acuérdense, va a ser apellido del autor, año y página. O páginas si la información la obtuvimos de varias páginas de un artículo o de algún tipo de documento. La siguiente manera, ahora sí nos regresamos a la presentación, por favor, doctora. Antes, doctora, me gustaría agregar aquí este párrafo, como bien menciona la doctora Vieca, son dos, pero son más de 40 palabras del mismo documento, nada más que hay un punto y seguir, punto y aparte. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es que ponen dos veces a Freud. Entonces dicen, no, es que es una cita no mayor a 40, por eso no lo puse con este formato que les acabas de explicar. Entonces, independientemente que sea un punto y aparte, son más de 40 palabras y es del mismo documento, entonces habría que presentarlo de esta forma. Nada más quería aclarar esta parte. Sí, muchas gracias, doctora. Ok, y nos vamos a la siguiente. Ok, dice cita textual indirecta cuando es más de 40 palabras, que es lo que explicábamos ahorita, que se va a poner la información o los datos del autor, año y página o páginas que se hayan utilizado cuando es una cita textual, o sea, que es de la información, pero que no nos estamos basando directamente en el autor. La siguiente, por favor. Ok, hay otra cita textual narrativa en donde estamos haciendo un énfasis en el autor y va a formar parte de nuestra narración. Por eso es que la cita no se anexa al final de lo que nosotros estamos escribiendo, sino va como integrado dentro del texto que estamos narrando de manera directa. Iniciamos con el apellido del autor, el año va entre paréntesis y al final únicamente anexamos la página. Hasta ahorita todos son estos ejemplos son de cuando estamos hablando de una cita textual, es decir, adoptamos la idea tal cual del autor, la pusimos en el documento, pero es distinto cuando es algo narrativo que va integrándose dentro del texto, ponemos el autor primero, página hasta el final, y en el otro caso cuando no es una cita narrativa, sino tal cual yo puse el bloque de información y pongo toda la cita completamente al final de toda la idea. La siguiente, doctora. Aquí tendríamos otro quiz que ya casi con este estaríamos cerrando, ya nada más unas ideas finales que voy a compartir yo ahorita y la doctora Blanca también. Pero les decía, con respecto a las citas, va a ser la textual, que no es la más recomendada. Incluso las normas APA mencionan que la recomendación es que utilicemos más el parafraseo. El parafraseo no significa no poner la cita del autor, es leer al autor, pongo la cita, o sea, de dónde estoy extrayendo la información. Ahí ya no es obligatorio poner la página, pero la idea del autor la convierto yo en mis propias palabras. ¿Y por qué incluso lo sugiere más APA? Porque es una manera en la que yo puedo ir conectando más las ideas a que se vayan viendo como bloques de ideas dispersas, el estilo de un autor entre otro puede ser diferente. Entonces, cuando usamos parafraseo, pues es más fácil que nuestro documento tenga un mejor hilo conductor. Ya los perdimos, doctora, no han contestado. ¿Les pusiste la liguita? A lo mejor ya se nos durmieron. No, es que ahorita la gente ahorita ya anda preparando sus garnachas para el mundial, o sea, la gente ya trae ahorita No, la no sé, playera. sé que se los has puesto tú. No, déjame, se los anexo. De citación. Ah, ya Ya aquí todo la... el mundo dice, ¿y eso qué tiene que ver con la vacación? Dicen, ¿no? Ahí ya se los puse. Ah, le hicimos juntos. Ujú. Ay, no, no, no. Ese es de las respuestas, olvídenlo. Ujú. No, no, ya se los puse yo. Ujú. Ya vi. A ver, vamos a ver respuestas. Ya me lo terminamos, chicos. Sí, ya mero, unas cuantas más.
Aquí ya contestaron 2 personas. Hola chicos, buenas tardes. Los invitamos a participar en las actividades que con gusto las doctoras prepararon para este taller. También los organizadores pueden contestar, ¿eh? Van a tener un montón de preguntas los muchachos al final, doctora Bianca. Uy, sí, ya me imagino. Aquí me estoy preparando para el bombardeo de cosas que vamos a contestar. Yo igual. Bueno, aquí vamos viendo que ya están contestando. Ya ahí, Limber nos los motivó para que contestaran. Una cita que parafrasea el contenido de una obra se conoce como textual, inclusiva, narrativa. ¿Es correcto? Y si están poniendo atención, chicos. Cuando se obtiene información como de una página web que no descarga documento, como es la paginación en la cita, ¿cómo se debe No, de mira, colocar? les había dado esa información y, o sea, me la salté para dárselo rápido, pero pues qué bueno que lo contestaron bien. Ajá. Pero ahí venía. Sí, Ujú, quiere decir que la vieron. Se ujú. coloca, correcto, es correcto, se coloca el párrafo en el cual está esa sección que nosotros tomamos para el documento porque no se descarga un PDF con página. Por último, cómo citar una misma idea de 2 o más fuentes o documentos. Y la correcta es esta de aquí, en donde vamos poniendo cada una de las citas con el año, punto y coma, la que sigue, la que sigue, la que sigue. ¿Okay? De hecho, estaban estas 2 formas que eran correctas. Ujú. Hay una manito levantada por allá, creo que hay una participación, doctora. Es para Karina Bautista Ramón. A ver si me ayudas, Bianca, porque yo ando acá. Sí, sí. Adelante, Mm, Karina, te escuchamos. Déjame, me regreso a la presentación. Ahí. Sí, era precisamente esa, la del párrafo 3 que no la habíamos como que visto tanto, pero sí era un poco más factible o más lógica hacerlo como el párrafo 3. Sí. ujú, sí, correcto. Sí, ya aquí nada más es la explicación de cómo citar la paginación, que esto pues lo vamos a utilizar cuando estemos haciendo una cita textual del autor. Cuando la información viene en una sola página, lo que yo estoy poniendo textual, pues simplemente le voy a poner una P, un punto y el número de página en el cual está esa información. Cuando la información se está obteniendo de más de una página, debo poner 2 Ps y de qué página a qué página estoy obteniendo la información. Y cuando es pues normalmente un sitio web, pues que no hay como tal pues páginas como en un documento, pues indicamos el párrafo de donde se extrajo esa información para que al momento en que alguien quiera pues verificar, validar lo que está dentro del documento, pues sea más sencillo que puedan irse a validar de dónde se obtuvo a que tengan que revisar el documento completo, ¿no? Sobre todo cuando se trata de una cita directa. La siguiente, doctora, por favor. Ay, no sé qué está pasando. Ya se quiere ir también la computadora. Sí. A ver, me está llevando al quiz. Le pusiste en presentar al Canva. Sí. Ay, espera. Fíjate que como estoy en dos máquinas, le pico a la laptop Escape y me llevo a otro lado. Estamos ahí, me voy a venir acá. A ver, ahí. Ajá, Oh, otras notas importantes que ya pues, de manera resumida les
indicaríamos es que cuando la publicación no tenga fecha, no es no poner nada más, es poner una SF, que significa que no hay fecha del documento. Cuando vamos a poner una cita que encontramos en otro, o sea, que un mismo autor citó a otro, que no es tan recomendado, pero debemos poner citado por y cuál es la fuente original de donde se obtuvo la información. Pero les decía, hay que tratar de hacer el menor uso de esto, de hacer una cita de una cita. Lo más recomendable es ir a buscar la fuente original del documento para citar nosotros el documento original, porque pues digo, pudiera llegar a pasar que el autor que nosotros estamos poniendo la cita de la cita, pues haya hecho una interpretación distinta. Entonces lo más recomendable es el autor principal. Cuando son dos autores de lo que nosotros estamos citando, basta con separar con un i, ¿no? Por ejemplo, López y Bernal, 2015. Pero de acuerdo a Mazapa menciona que cuando son 3 o más autores, no se va a poner el apellido de los 3 autores, sino estaríamos poniendo un et al, que significa él y los demás, ¿ok? Entonces, de 3 en adelante ya ponemos el et al, igual con su año de publicación. Y cuando son 1 o 2, pues únicamente López, 2015 o López y Bernal, 2015. En la siguiente, doctora, por favor. Se utiliza la Y o el ampersand. Cuando el nombre de los autores queda por fuera del año, se utiliza la Y. Cuando las quedan entre paréntesis, es cuando lo vamos a dividir con el ampersand. Nada más para que ustedes pongan en la presentación que les vamos a compartir cómo quedaría cuando son 3 autores o más, que es el nombre del el apellido del primer autor y el letal junto con su año. Y todo esto viene ya sea parafraseado textual, ¿no? En los ejemplitos. Correcto, aquí ya aplique su textual o parafraseado. Es correcto. Nada más para reforzar un poquito lo que mencionaba en esta parte la doctora Bianca. ¿Cuándo vale la pena irnos a la fuente original? Cuando es un clásico. Si vamos a hablar de Porter, pues nos vamos a ir al primer documento porque ese es el padre de la competitividad, ¿no? Y lo queremos citar porque es el clásico. O de la teoría de la complejidad de sistemas, bueno, ponemos el documento clásico. Pero si ya hay documentos más recientes que hablan de lo mismo y no hay necesidad de hacer esto de citado por, es preferible, como decía la doctora Bianca, pues no ponerlo, ¿no? Solo que sea la Biblia de las Biblias. Muchas gracias. Y ya pues igual, la manera en la que se deben citar algunas de las obras clásicas, pues poner el apellido del autor de esa obra, si hubo algún tipo de traducción, poner la traducción en y el año en el que se realizó la traducción, pues de ese documento, de esa obra que nosotros estaríamos integrando dentro de nuestro documento. Muy bien, ahora vamos a ver cómo presentar las figuras. Estas pueden ser, generalmente es en la escala de grises, dice normas APA, pero pues ya se permite en muchas revistas científicas el que se presenten a color, ¿no? Pero sí todas las figuras deben de tener estos elementos, el número de la figura, y debemos llevar y cuidar esa numeración consecutiva a lo largo de todo el documento. Uno de los errores más frecuentes que yo me encuentro es que cuando cambiamos de capítulo o sección del documento, es decir, pasamos de la introducción al marco teórico, pues ya no es figura 5 en la primera figura que aparece en el marco teórico, sino vuelven a iniciar con figura 1. Y no es así. Debe tener una secuencia lógica, ¿no? Después se pone en la parte inferior el nombre de la figura y esta sí va cursiva. Lo que viene siendo en la parte inferior se coloca nota, que viene siendo nuestra fuente de donde se obtuvo la información. Y se pone las calificaciones de la evaluación se hicieron durante el curso académico de otoño de 2014, porque esa es una nota con respecto a la información que está ahí. Y cuando es una figura que obtuvimos de nuestra base de datos primaria, que es la encuesta, no es necesario que pongamos elaboración propia. No es incorrecto,
pero no es necesario, porque se sabe que es parte del estudio, porque es parte de los resultados, ¿no? También, ¿qué más? Generalmente el título de la figura, como les mencionaba, puede variar el tamaño, ¿no? La forma de citar la tabla es muy similar, nada más que tenemos que tener cuidado acá con las tablas. El título de la tabla va en negritas igual, cursiva el nombre, lo que viene siendo el encabezado de las columnas va entre líneas. El resto del documento no lleva líneas ni tampoco las columnas, y la última línea inferior es la que sí lleva pues una línea sencilla, ¿no? Y la nota también de cuándo se elaboró. Los datos deben de presentarse con claridad. Información que no se puede leer en una tabla, no la pongamos. Luego generamos tablas enormes con bases de datos gigantes que pues el ojo, por más que dilatemos la pupila, no lo podemos ver ni con lupa. Entonces hay que tener claro qué queremos presentar en esa tabla. Y lo que esté en la tabla o la figura no se debe repetir en su totalidad en la explicación de los resultados o del documento, porque entonces ya no se justifica que pongamos ni la figura ni la tabla, ¿no? Esto debe de enriquecer el texto que tenemos previa a la tabla. Siempre se coloca la figura o la tabla, dependiendo de que esté colocando, preferentemente en el párrafo inmediato a donde estamos hablando de el tamaño de la muestra se conformó con y ver tabla 1 y presentamos el tamaño de la muestra inmediatamente. En caso de que se rompa y no hay manera de, pues la pasamos a la siguiente página. Tenemos que tener consistencia, es decir, el mismo formato para todo, no centrar algunas columnas y las otras alinearlas a la izquierda y demás, ¿no? La legibilidad del diseño que les mencionaba hace rato, y bueno, que cumpla con los requisitos de normas APA que les mencionaba. Por otro lado, tenemos lo que son el uso de mayúsculas y minúsculas dentro de nuestro documento. Esto es de primaria. Los apellidos, los nombres de las instituciones, los países, pues inician con mayúsculas. Pero luego nos gusta mucho que el título o la palabra clave de nuestra investigación, por ejemplo, inteligencia artificial, siempre aparezcan las primeras dos letras en mayúsculas. Y no es correcto, no hay necesidad de hacer eso. Entonces, ¿cuándo sí podemos poner una abreviatura y cuándo podemos poner un acrónimo? Que estas son diferentes a la abreviatura, es cuando cada letra representa una palabra del nombre de algo. En este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la abreviación es IMSS, y sus siglas todas se ponen en mayúsculas sostenidas, como se presenta aquí. Sin embargo, no se debe colocar un punto, porque luego se lo ponemos. No podemos poner, como en el caso de las organizaciones no gubernamentales, esa S que ya se nos hizo costumbre ponerla ahí, o en TICS, que también se hizo muy popular, agregar incluso una apóstrofe y la S. Dice Norma Zapa que no es correcto. Que se lee en plural así, las ONG, sin necesidad de poner ni la apóstrofe ni la S. El acrónimo, por su parte, es cuando no necesariamente lo que aparece ahí, como en el caso de INEGI, representa todas las palabras de su nombre, ¿no? Anteriormente se llamaba Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Con el paso de los años le quitaron lo de informática, pero ya se quedó como INEGI. Por lo tanto, se dejó de citar como se hacía como en el caso de las abreviaturas, como en esta, y se cita como un acrónimo. Es decir, INEGI, y va aquí la I ya me lo puso en mayúsculas, y se pone la primera en mayúscula y el resto en minúscula.
¿ok? No lleva puntos en el medio. Esto es algo importante que lo tengamos en nuestro acordeón ahí de nota. Y después de colocar eso, sí se puede poner un punto en caso de que concluyamos con eso. Cuando es la primera vez que ponemos un acrónimo o una abreviación, debemos poner el nombre completo. Posteriormente ya nos referimos a este organismo, institución o ente, ya con la abreviación y se va a saber de quién se habla, ¿no? Y debe de tener una continuidad consistente en el uso de cómo lo escribimos. Es decir, si yo voy a poner INEGI la primera con mayúscula y el resto con minúsculas, pues siempre lo voy a escribir igual. Es como mi pymes, ¿no? Que ponemos la primera M en mayúscula y el resto en minúsculas, y luego hay quien pone M mayúscula y la P mayúscula. Entonces hay que tener una continuidad, lo escribimos siempre igual o lo escribimos siempre igual. ¿Ok? Y siempre lo debemos escribir cuando es primera vez, después del nombre completo. Esa parte me olvidó. Y después no necesitamos poner el nombre completo como lo habíamos mencionado, ¿no? Yo terca darle enter acá. En relación a nuestra sección de referencias, Norma Zappa nos dice que tenemos que utilizar la sangría francesa. Y la sangría francesa es este espacio que vemos aquí abajito después del segundo párrafo, ¿no? Y esto lo generamos moviendo lo que es la regla de nuestra hoja de Word y se va alineando, ¿no? La lista de referencias se inicia en una página nueva siempre, no es debajo de las conclusiones. Y estas van siempre el título bajo, centradito y en negritas, sin comillas ni subrayado, porque luego ahí queremos resaltar que esas son las referencias. El interlineado es doble y el formato pues es de acuerdo al tipo de letra, como mencionaba la doctora Bianca, la que elegimos desde un inicio, el tamaño de la letra la que elegimos desde un inicio y el interlineado y la alineación igual. Es la misma que elegimos desde un inicio. Por último, aquí están algunos ejemplos de cómo es que se presentan videos en caso de que ustedes utilicen algunos videos en su documento, obras de arte y mapa. Únicamente sigan este patroncito, ¿no? Lo que viene siendo el nombre del sitio, el año de su publicación y demás, ¿no? Cómo se llama, el sitio donde está el video, que en este caso es YouTube, poner un corchetito aclarando que es video. Si se fijan, esto es lo que hace la diferencia. Video, pintura o mapa. De ahí en más, pues lleva básicamente lo mismo. Es autor, año, la fuente, el tipo de obra que estamos mencionando y en dónde se encuentra ubicada en la web. Recuerden que deben organizar las referencias en orden alfabético. Si tenemos a un mismo autor más de una vez, se organiza de acuerdo a la antigüedad del documento. Siempre va primero, por ejemplo, si tuviéramos dos documentos de López y Bernal, pues se pone uno del 2015 y el otro del 2019, pues se ponen ambos, pero primero el 2015 y luego el del 2019. Finalmente, aquí tenemos algunas recomendaciones para ustedes. Recuerden, deben incluir recomendaciones precisas al final de su documento, de qué se debe mejorar, qué otro tipo de estudios se pueden llevar a cabo, cuáles son los aportes que se pueden generar a la ciencia y demás. El uso de citas múltiples, el et al dentro del documento, cuando sea más de 3 personas. Hay que utilizar en todo el texto la redacción en tercera persona. Yo no encontré, no utilicé, no obtuve. Se encontró, se detectó, se observó. Texto cargado siempre a la izquierda. El interlineado, pues es el que marca APA. Centrado en los títulos y subtítulos. La indexación, la que les mencionaba hace rato, de acuerdo a los niveles, y debe ser secuencial.
La extensión de un documento científico de acuerdo a normas APA puede variar de entre 10 a 15 páginas, incluyendo las referencias. Las revistas varían en este sentido. Y las referencias, pues siempre deben de llevar esa sangría francesa que les mencionaba, ¿no? Y recuerden que deben de hacer una presentación limpia, con ética, con calidad académica, con una invitación a continuar leyendo y comprensión de toda la información que estamos presentando dentro de nuestro documento final para que pues sea atractivo para quienes nos leen y seamos un referente para los que escriben. La lista de abreviaciones, aquí se las dejamos, las más comunes son estas. Las que más vamos a utilizar es la de revista, edición de revista, número, volumen, página, páginas, sin fecha, et al. Son los que generalmente utilizamos. Y la de edición o editores. Cuando hacemos la transición entre un párrafo y otro, existen conectores de redacción de texto. Y aquí vienen diferentes tipos de conectores dependiendo la situación. Si estamos iniciando el tema, porque es tema nuevo, entonces poner el tema de este texto, de la investigación, trata sobre esto. O el objetivo de este paper es este, el aporte es este. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Hay muchos que existen para iniciar el tema, estos son solamente algunos ejemplitos. De igual manera, aquí les dejamos algunos para iniciar con un tema nuevo. Los más populares son, o los de 100 mexicanos dijeron, es con respecto a, en cuanto a, o con relación a. Distinguir y organizar, por un lado, por otra parte, en cambio. Más datos sobre lo mismo, el más popular es además, luego de, después, o así mismo, ¿no? Conclusiones finales. Las herramientas digitales, como bien nos mencionó la doctora Bianca y su servidora a lo largo de estas 2 horas, nos van a permitir investigar de una manera más rápida y eficiente la información que nosotros estamos requiriendo para hacer nuestro documento. Pero bajo ninguna circunstancia sustituye nuestro quehacer investigativo. No vamos a agarrar a la herramienta como un reemplazo de nuestro trabajo. Esto viene a facilitarnos la chamba, no a hacerla por nosotros, que era lo que les decía anteriormente, ¿no? Y que esperamos pues sean cuidadosos con el manejo de estos y sean éticos a la hora de hacer su investigación. Y bueno, como siempre es un gusto para nosotros estar el día de hoy aquí, como todos los años, ya son 8 años, Limber. Este es Sí, nuestro 8 8 años. verano juntos. 8 años. Muy agradecida, como siempre, por la consideración a formar parte de este tan importante evento que cada año forma a tantos estudiantes y reúne a tantas universidades, investigadores, anfitriones en este verano de investigación científica. Doctora Bianca. No, pues igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Saben que siempre es un placer estar aquí, pues explicándoles estos temas que pues para los estudiantes a veces no suelen ser tan interesantes, pero son sumamente importantes. Ahorita que ustedes están en este proceso de realizar su investigación, vemos que no es algo ni sencillo ni que sea poca información, pero de verdad que con mucho gusto y cariño tratamos de acercarles o de traerles las herramientas que nosotros utilizamos y que nos han sido más útiles para hacer este proceso pues un poquito más ágil y sobre todo la parte pues de la estructura de nuestro documento, normas APA, etcétera. Y pues esperamos seguir estando aquí con ustedes, acompañándoles nuevamente el próximo año y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. No, al contrario, pues muchas gracias por aceptar la participación. Ya están anotadas para el próximo año, sin duda, para seguir participando con nosotros. Y sí, ya son 8 años que hemos estado trabajando en este verano de investigación. Y pues a lo largo de estas presentaciones hemos visto cómo ha evolucionado, ¿no? Las normas APAS, cómo
se están utilizando nuevas herramientas ya con inteligencia artificial que permiten también hacer trabajos de investigación, pero como bien decía hace un momento, ¿no? Hay que usarlas con responsabilidad, con ética para el uso y el manejo de estos documentos. Y pues antes de concluir esta sesión, quiero expresar en nombre de la Universidad Autónoma del Carmen y del comité organizador del Cuerpo Académico de Innovación en las Organizaciones, pues más que nada nuestro más sincero agradecimiento a la doctora Blanca, a la doctora Bianca, sí, por compartir generosamente pues su tiempo, más que nada, su experiencia y conocimientos durante este taller de herramientas para la investigación y el formato APA, ¿no? Sin duda, estas herramientas y estas recomendaciones que nos brindaron serán de gran utilidad para fortalecer prácticamente la calidad de los trabajos de investigación que todos los participantes van a desarrollar en este verano, ¿no? Entonces, como muestra de nuestro reconocimiento y agradecimiento por su valiosa colaboración, pues vamos a hacer entrega de las constancias que acreditan esta participación como talleristas o ponentes en el verano de investigación. Voy a permitirme leer la constancia. La Universidad Autónoma del Carmen, la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, el Cuerpo Académico de Innovación en las Organizaciones otorga la presente constancia a la doctora Blanca Estela Bernal Escoto por su destacada participación como instructora en el Verano Internacional de la Investigación Cayo 2026 con la impartición del tema Presentación de herramientas para la investigación y normas de citación en formato APA, llevado a cabo de manera virtual el 30 de junio del 2026 a través de la plataforma Microsoft Teams. Ciudad del Carmen, Campeche, a 30 de junio del 2026. Y van a firmar alcance la doctora Mirna Delfina López Noriega, líder del Cuerpo Académico de Innovación en las Organizaciones, y el maestro Juan Carlos López Cabañas, director de nuestra facultad. Lo mismo para hacer la entrega a la doctora Bianca Janet López Campillo como instructor del verano de investigación. Muchísimas gracias. Al contrario, Limbre, muchísimas gracias tanto a la doctora Mirna Delfina López, líder del cuerpo académico, a quien le tengo un profundo cariño, así como a tu director, que me quitaste el nombre y no me lo sé de memoria, que siempre nos invitan a formar parte de este verano de investigación. Es un gustazo, de verdad, el fortalecer día con día esta red de colaboración que tenemos entre universidad, pero sobre todo deja ya los cuerpos académicos, las facultades, nosotros como personas, como investigadores, el tener esa conexión, que la distancia se vuelve nada y nos permite estar sí o sí al pie del cañón todo el tiempo, ya sea de aquí para allá como de allá para acá. Entonces, eh, infinitamente agradecida, de verdad, y un fuerte abrazo y beso para todos ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos casi al extremo del país, pero con las herramientas tecnológicas, con la tecnología, yo creo que estamos más cerca que nunca. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y que gane México hoy, por supuesto. Muchísimas gracias. Así será. Pregunta. No sé si alguien tenía alguna pregunta. Sí, por ahí hay una manito levantada, por ahí. A ver. Creo que ya. Sí, Ariadna Jocelyn, por ahí. Sí, Ariadna, te podemos Buenas escuchar. tardes. ¿Me escucho? Sí, te Sí. escucho. Ah, ok. Mi pregunta es sobre lo de los links. A veces pasa que un mismo artículo tiene muchos links y tiene DOI y encuentras el URL. Entonces, ¿qué es mejor, poner el DOI o es indiferente? Es el DOI. Ah, El DOI ok. siempre es el que te va a dar el plus. Está bien, Porque, gracias. porque el URL puede cambiar. Puede cambiar la página, puede migrar a otra parte, pero el DOI nunca. Ok, muchas gracias. De nada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda. Sí, Carla. Buenas tardes. Mi pregunta era de que si, por ejemplo, tengo un artículo
con un autor que es de un artículo de revisión, pero quiero citar una parte del texto, pero esa parte del texto ya tiene otra cita. O sea, ¿qué citaría? ¿El artículo de donde lo vi o el original de donde? O sea, es que esa parte tiene otra cita. Entonces, buscaría la cita de esa parte. Sí, la sugerencia es que, hola Carla, buenas tardes. La sugerencia es que siempre nos vayamos al documento original. Entonces, si tú estás viendo el texto en un autor, supongamos, López, en su documento López está mencionando a Peraza, entonces yo voy a ir a buscar, incluso en el apartado de referencias, puedo tener acceso al documento original, irme a buscarlo y yo hacer la lectura de ese documento original y ya de ahí yo apropiar mi idea, parafrasear, citar, como sea. En caso de que el documento que se está citando no esté disponible, que ya lo buscamos por todos lados, no es posible tener acceso a él, entonces sí mencionamos la cita original como se citó en y ponemos pues la cita que se está mencionando. Pero digo, es tratar de hacer lo menos posible la mención de la cita, le dicen, ¿no? Es que se coloca López citado por Bernal tal parte, ¿no? Esto es lo que dice la doctora Bianca, evitar ese tipo de cuestiones. Ok, muchas gracias. De nada. Sí, pues no me queda más que agradecer nuevamente por esta participación y pues muy buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes. Igualmente, Saludos. cuídense mucho, bye bye. Gracias. Adiós, gracias. Para México.